7 años de Ark han pasado y te preguntarás, ¿por qué seguimos aquí? Yo te lo explico. Hayas dejado este juego hace años, estés perdiendo el interés, nunca lo probaste o simplemente quieres potenciar tus ganas por estás en el video correcto. Ya que a continuación te mostraré todas las razones por las cuales debes jugar Ark y no solo eso, sino mantenerte en su hermosa comunidad, además de enterarte de todos los nuevos proyectos que tiene y está preparando Wildcard actualmente. ¿Estás listo? Porque en breve te responderé la siguiente pregunta a profundidad. ¿Por qué debería jugar Ark en 2022? Por Wolf. Y empecemos. Como les comenté en la edición del año pasado, Ark ha mejorado tanto en rendimiento como también en calidad y nuevo contenido. Este año el juego nos sorprende primero con un nuevo mapa que muchos deben haber escuchado ya, Lost Island, realmente lanzados a medios de diciembre de 2021, pero hecho para ser disfrutado durante todo este año y el futuro. Este nuevo mundo, además de ofrecernos 3 nuevas y muy únicas criaturas, nos ofrece una experiencia mucho más primitiva que nos recuerda al tan preciado The Island, pero mucho más actualizado con nuevo contenido y con bastantes nuevas mecánicas incorporadas que nos dan ese sentimiento de estar jugando algo nuevo, pero a la vez recordando lo que fue Ark en un inicio. Y ahora saltándonos hasta junio de este año, podremos ver la llegada del para mí mejor mapa de Ark existente hasta la fecha. Estoy hablando del tan conocido en mi canal Fjordur. Resumiéndote un poquito este mapa, se trata de una experiencia ambientada totalmente en la temática nórdica y vikinga, teniendo 3 islas principales con enormes castillos, más de 25 cuevas hechas al milímetro, skins personalizadas, la mayoría de criaturas existentes en el juego, 3 nuevos mundos paralelos a los cuales puedes viajar y conocer por tu cuenta, nuevos mini bosses y la gran mayoría de bosses ya existentes en Ark, unos biomas nunca antes visto y su criatura única, el Fenrir. Y bueno, siéndoles sincero, me quedo bastante corto aún. Wildcard además nos ha confirmado de que no modificará mucho el mapa original, sino que hasta le agregaría más cosas. 3 nuevas criaturas nos acompañarán en su versión oficial, una de ellas siendo el Androsarchus, un tipo de cerdo lobo que te servirá para tus batallas. En segundo lugar también tenemos confirmado al Fjordhawk, tu halcón compañero que te servirá para rastrear y recuperar objetos perdidos en el mapa. Y la tercer criatura recién confirmada mientras editaba este video, el Desmodus Draculae, siendo este un murciélago gigante muy rápido y ágil que te brindará una muy buena vista nocturna, además de una ecolocalización que aún está por verse. Si te interesa saber más sobre Fjordur a detalle, te dejaré mi lista de reproducción en la descripción y aquí también en la esquinita. Estos 2 nuevos mapas que te he nombrado, además de traer mucho material nuevo al juego, evidencian un renovado actuar por parte de los desarrolladores de Ark, ya que además de basar estos nuevos proyectos en una experiencia más de roleplay y primitiva, algo que puede ser a consecuencia de la atención dada a nuestra comunidad el año pasado, tanto en la serie de Arcadia como en otros proyectos elaborados por la comunidad que daban este toque dejando atrás un poquito el tech y Genesis, pero algo muy importante y notorio es que queda muy poco para el lanzamiento de Ark 2, siendo probablemente este a fines de 2022 o inicios de 2023. ¿Y qué efecto está causando esto en el Ark normal? Pues que Wildcard está incluyendo mucho contenido de paga a los DLC gratuitos, así dando chance a todos los jugadores de probar la gran parte del contenido de Ark. Ya nos han dado a conocer su agradecimiento por acompañar en este camino de tantos años y yo sinceramente creo que esto es un regalo de su parte, así que la verdad es que lo agradezco mucho. ¿Alguien dijo más nuevas criaturas? Porque en conjunto con el nuevo murciélago Desmodus nos acaban de confirmar la incorporación oficial de otro dinosaurio al juego, este no relacionándose directamente con el mapa de Fjordur, sino con el juego y los mapas en general. Estoy hablando del Carcharodontosaurus, una criatura que ha salido en todas las votaciones de comunidad y que de verdad es algo que valdrá la pena, siendo este un nuevo dinosaurio real para Ark y un digno oponente para el Giganoto. Pronto sabremos más información sobre este en el canal. Bueno, y relacionado con todo lo que te venía diciendo, Ark actualmente es un juego un poco desgastado.
¿O no? ¿Por qué te digo esto? Te lo digo porque si no es el juego el que cambia, somos nosotros los jugadores los que lo cambiamos. Me explico. Los mods, los plugins y las configuraciones de server en Ark son realmente lo que nos permite variar del juego base que hemos tenido durante 7 años. Durante todo este trayecto hemos visto bastantes proyectos que cambian Ark radicalmente gracias a la configuración y los mods personalizados. Recién este último año se ha dado más a conocer este área en habla hispana y por lo que he visto ha intensificado el tema de los modders en la comunidad. Y por otro lado, los plugins, a los cuales les dediqué hasta un video entero por su importancia en el nuevo contenido y transformación del juego, ya que permiten cambiar aspectos de Ark que nunca te esperaría fueran tan profundos. Arcadia, las series de 100 días están de moda últimamente, las series de mods y hasta las series de plugins nos permiten ver parte del potencial que se le puede sacar a todos estos recursos. Por ejemplo, rápidamente, y perdonen por el spam, hace poco inicié una serie de Lost Island, pero intenté hacer un proyecto lo más original y nuevo posible, y te puedo decir de que lo logré, haciendo mecánicas como que cada vez que mueres pierdes un nivel, limitando todo a lo primitivo y literalmente cambiando tantos aspectos base del juego que nos otorgan una experiencia totalmente nueva. Todo esto hecho con plugins y un solo mod. ¿Ahora me crees? Crear nuevo contenido en Ark no es difícil, los recursos cada vez se están haciendo más accesibles y el único techo que tenemos es nuestra creatividad. Así que te motivo a ti, espectador, a crear y transformar este juego para vivir caminos nunca antes experimentados. Y sí, te lo digo después de 7 años, pero mejor tarde que nunca. Y volvemos con lo que nos trae Wildcard este año 2022, ya que además de los mapas descritos anteriormente, podemos esperar varias otras cosas como eventos temáticos durante el año. Love Evolved, Excellent Adventures, Summer Bash, Fear Evolved, Turkey Trials, Winter Wonderland y el evento de Año Nuevo son cosas que podremos ver este año. Además de algún rumoreado Play as Dino. Cambios y mejoras en el juego también son de esperarse este año, hasta tal vez un nuevo TLC, que para los que no saben qué es, serían cambios en las criaturas base del juego, así modificando su apariencia y habilidades. Antes de pasar a lo más fuerte, también te quería agregar la salida del Steam Deck en febrero de este año. Esta sería una nueva máquina portátil que te permite jugar Ark y otro juego de Steam donde sea que estés, siendo el primer servicio remoto de juego para PC, hasta pudiendo descargar mods y disfrutar de la experiencia completa de un ordenador. Les puedo decir que no tengo sponsor para nada de esto, pero se los recomiendo totalmente a los que no pueden costear un computador potente. Esta es una buena opción para los que quieren jugar con mods y jugar esta versión de Ark. Y ahora algo muy destacado y que los podrá sorprender es que Wildcard tiene muchos planes para Ark Survival Evolved. Y no solo me refiero al juego, sino que además de su próxima edición estrenándose relativamente pronto, estos también lanzarán una serie animada este año, revelando la buena historia que llevamos siguiendo en las notas de explorador de los mapas. Pero no solo eso, sino que también un elenco de actores para las voces que literalmente es calidad Hollywood. Y no termino aún, ya que en una reciente entrevista al fundador de Estudio Wildcard se ha confirmado el interés de hacer 3 películas live action. Y sí, me escucharon bien. La serie animada solo sería el primer paso, ya que está la intención de hacer las películas con actores reales y hasta podrían ser los mismos de las voces, los cuales, como ya vieron, son famosos actores de Hollywood. La comunidad, los creadores de contenido, los desarrolladores y en sí la totalidad de lo que viene siendo Ark va avanzando en buen camino. Pero siempre hay que recordar que una comunidad no se sostiene solo en una persona, sino en cada una de ellas. Así que apoyémonos mutuamente entre todos para hacer una red mucho más sana y desarrollada que podamos disfrutar completamente. Te invito a ti a ser parte de este mundo y lo más importante, te invito a vivirlo. Así que, volviendo a la pregunta, ¿por qué jugar Ark? Porque esto es Ark.